Bueno, vamos a dar inicio a la sesión de preguntas, pues no sin antes agradecerle a los dos doctores pues, por esta completa charla pues, acerca de múltiples factores, factores clínicos, factores psicosociales, temas de salud pública, manejo de tenía de todo, entonces muy interesante. Yo me imagino que el público tiene muchas preguntas, entonces vamos a empezar una vez. Primero con el doctor Ita. Gracias. Yo quería hacer un poquito de historia sobre esto, porque resulta que en el siglo XIX hubo una cosa que llamaron la guerra del opio. O sea, en China, la emperatriz de China consideró que la raza amarilla era especialmente susceptible de ser adicta al opio, y había fumaderos de opio por todas partes. Entonces trató de prohibir bajo pena de muerte la adicción al opio, especialmente para los traficantes y para las personas que lucraban con eso. Y resulta que el opio lo importaban los ingleses. Entonces, en la guerra del opio, Inglaterra mandó barcos de guerra que destruyeron la flota china y permitieron otra vez la utilización del opio en China. En China y en una serie de lugares, como era, por ejemplo, los puertos franceses. En Toulon, que es un puerto militar francés, había 7 o 8 fumaderos de opio. Ahora, aquí en Colombia, en la clase alta, se puso de moda, por ahí en los años 30, el opio, y entonces hubo un problema de personas pudientes y muy capacitadas que empezaron a fumar opio. Después de esto, pues, a raíz de la guerra de Indochina, las tropas norteamericanas empezaron a utilizar la cocaína y la marihuana, y se volvió un problema con relación a los hospitales militares, que estaban llenos de personas adictas a la cocaína y a la marihuana, y que no salían de eso para tratar de evitar las consecuencias y los miedos que habían tenido durante la guerra. Ahora, aquí en Colombia, la FARC, bueno, aquí antes de la FARC, los narcotraficantes le ofrecieron al gobierno pagar la deuda de Colombia con el exterior, porque tenían unos capitales enormes, y resulta que no les aceptaron eso. Y después, actualmente la FARC es la que mantiene el cultivo de la cocaína, de las hojas de coca y todo eso. Y a raíz de estas negociaciones que hay en Cuba, en La Habana, aquí en Colombia, la FARC está pasando del narcotráfico al mini tráfico. O sea, están haciendo fuerza para hacer un consumo en los colegios y en toda clase de posibilidades, pero ya de
cantidades muy pequeñas, con muy poco capital, tratando de evitar que se tranque el cultivo, y ahora acaban de prohibir el glifosato y van a ver entonces toda clase de problemas. Yo estoy hablando porque me informaron que en el Cauca se ha aumentado tremendamente el uso del microtráfico. Gracias. Gracias, doctor. Tenemos otra intervención. Yo quisiera hablar sobre algo más reciente y que tiene que ver la parte económica en relación con las adicciones. Yo sé que el comienzo es el alcohol. Alrededor de los años 40 y 50 el gobierno se alió con el gobierno para acabar el consumo de chicha y de guarapo, porque eran bebidas que contenían alcohol y embrutecían. Entonces aparecieron los cerveceros y pues en este momento ¿quién se opone a consumir si la propaganda de la selección Colombia es en base a alcohol, la propaganda de la Champions es en base a alcohol, propaganda de bebidas alcohólicas hay todo el tiempo y nunca ha habido prevención? Mi pregunta, por ejemplo, como pediatra, ¿quién ha escrito o qué estudios hay sobre el síndrome de alcoholismo fetal? ¿Qué nivel de prevención hay para no consumir alcohol en los niños y en los adolescentes? Y me preocupa más porque en el futuro, si se despenalizan las drogas, Colombia va a pasar de ser productor a consumidor. Entonces encontrará marihuana en cajetillas compitiendo con Marlboro, éxtasis en frasquitos producidos por una multinacional. Yo creo que solamente la parte terapéutica del enfermo no es suficiente. Pues el gobierno hace un tiempo ha trabajado sobre políticas, una política clara de prevención en consumo, y uno de los ejes de intervención es la promoción y prevención. ¿Qué es lo que pasa? Que la política pues es muy bonita, está muy bien escrita, pero en términos de implementación ahí tenemos una dificultad grande. Y lo que yo he observado cuando uno sale sobre todo a provincia es que hay una lectura bastante precaria de lo que es hacer de verdad procesos de prevención y promoción, lamentablemente, ¿sí? Por un lado. Por otro lado, que a veces eso se deja única y exclusivamente a cargo del sector salud. ¿Sí? Solamente, por ejemplo, en el Huila en un tiempo se empezó a trabajar mucho con profesores, ¿sí? Porque definitivamente quienes estaban más en contacto con los muchachos pues son los profesores. Cuando van al pediatra o al médico es porque tienen algún problema, ¿sí? Difícilmente va un niño sano o a veces para controles, pero en general ¿quién está a cargo de los muchachos? Los profesores. Y eran los que menos eran competentes, lamentablemente, para hacer estos procesos de identificación, por ejemplo, precoz de niños con problemas escolares, o de dirigirlos si necesitaban algún tipo de intervención. Entonces, eso a mi juicio ha sido un poco la tara en ese sentido, que se trabaja desde el sector salud, que se mandan a las psicólogas PIC a hacer trabajos de prevención y promoción, para llenar unas estadísticas que a veces no entienden muy bien para qué ni por qué, y se deja de lado otros sectores como la comunidad o el sector educativo, que creo que tienen mucho que hacer en ese sentido. Entonces, sobre el papel está,
y está escrito y en teoría viene funcionando, pero ya la implementación es supremamente complicada. Y respecto de lo que usted hablaba, doctor, sobre los riesgos de la despenalización o de la legalización de la sustancia, pues ese es un debate bastante complejo, ¿cierto? Bastante complejo, porque, claro, podemos decir, mire, se va a aumentar el consumo. El hecho de que se aumente el consumo implica que se aumente el consumo problemático, quién sabe, ahí hay un debate importante, por un lado. Y por otro lado, si no es esa estrategia, seguimos en la misma estrategia en la que llevamos ahora, que no ha dado resultados, es difícil. Yo en lo personal pienso que es un debate bastante complejo. Ahora, ¿qué se ha hecho, sobre todo por ejemplo con el consumo de alcohol? Usted tiene razón, restringirlo para los jóvenes, ¿cierto? 90 menores de edad. Igual, seguramente si se despenaliza o se legalizan las otras sustancias, pues primero hay que considerar qué sustancias se va a despenalizar o legalizar y cuáles restricciones hay. Uno de los ejemplos claros que ha disminuido el consumo ha sido el tratamiento que se le ha dado, por ejemplo, al tabaco, ¿cierto? Quienes ya tenemos varios años de vida nos acordamos, a mí, yo no fumo, y en lo personal para mí era profundamente molesto ir a un restaurante, ¿sí? Y ahora yo estoy muy contento porque voy a un restaurante y no veo a todo el mundo fumando, ni en el bus, ni en el ascensor, ni en el escritorio, ni en la oficina. Pero bueno, eso es uno de los modelos que podría funcionar a mi juicio en otras cosas. Eso es lo que yo pensaría del asunto. Difícil. Estudios sobre lo que la doctora me decía sobre síndrome de alcoholismo fetal. de alcoholismo fetal. Sí hay, pero pues como en la mayoría de estudios las muestras no son muy altas y sobre todo las recomendaciones de no consumo de alcohol durante el embarazo muchas veces no son muy claras. Hay una laxitud importante en ese sentido. Que eso pues, es complicado también. Digamos que lo más cercano que veo yo eso en cuanto a, hablando de trine, es el grupo poblacional que dentro de la capacitación hace mucho énfasis en ese grupo de mujeres y mujeres en edad fértil y consumidores en embarazo. Se hace precisamente por eso, por la implicación que tiene a largo plazo. Claro, eso no es sino, digamos, la hoja de ruta de varios países en donde le dicen a cada país, por favor, póngale cuidado a eso. Ya, lo que decía el doctor Luis Eduardo, pues ya el país, no sé cómo implemente y menos pues, en el área de pediatría que estamos más lejanos, por lo menos de mi parte. En cuanto a la parte de lo que es la legalización, ahí no nos podemos confundir. En Colombia nunca se ha hablado de legalización, tengámoslo bien claro. Aquí se ha hablado del uso medicinal de la marihuana. Revisen bien los conceptos. Pero a veces cuando uno lo habla muy rápido y entonces nos metemos en líos, porque nunca se ha hablado de legalización y mucho menos de despenalización. Aquí se ha hablado, cuando se hizo el debate el año pasado, por parte del ministerio, fue sobre el uso medicinal de la marihuana, que es una cosa pues, muy pequeña, que seguramente para las personas que han tenido experiencia en otros países, pues saben que es el primer pasito para una posterior legalización. Pero en términos jurídicos, de verdad que eso sí cambia mucho. Y en cuanto a lo que nos decía el doctor sobre quién es productor y quién es consumidor, qué bueno que volvieran a analizar quiénes son productores y quiénes consumidores cuando empezamos a hablar del avance exponencial que tienen las drogas sintéticas, en donde sabemos de dónde vienen y sabemos quiénes son los productores,
pero ahí sí ya nadie más volvió a clasificar quiénes son productores y quiénes consumidores. Siguiente pregunta. Buenas tardes, mi nombre es Julio Alcázar, yo soy residente del segundo año de Clínica Montserrat. Tuve la oportunidad ya de rotar por las rotaciones que hacemos nosotros acá de adicciones y deshabituación. Y siempre en las experiencias narrativas de los pacientes comentaban frecuentemente que ellos habían pasado ya por muchos o varios programas aquí en Bogotá generalmente. Y frente a lo que comentaba el doctor Montenegro sobre si existe o no personal médico o capacitado para abordar este tipo de pacientes pues, de forma terapéutica, pues me queda la duda si a nivel como legislativo lo que hicieron inicialmente de como exigir que un psiquiatra manejara ese tipo de centros de deshabituación y luego lo retiran es pues como cuál es el fin con esto, de pronto capacitar un poco esos centros que hay donde pues se vienen muchísimos factores para los pacientes que puedan tener acceso como a esto a nivel económico, las facilidades pues, que tengan ellos, o si se pretende de pronto como presionar un poco para que exista personal capacitado, para que los psiquiatras comencemos o los médicos al menos comencemos a llegar a ser parte del tratamiento de estos pacientes. Esa es como la duda. Lo que sabemos es que la Asociación Colombiana de Psiquiatría estuvo muy cerca de los aportes que había que hacer para las condiciones de habilitación. La Asociación Colombiana de Psiquiatría siempre insistió ante el Ministerio en que si un paciente tiene un problema de adicción debe ser valorado por un psiquiatra antes de hacer su ingreso a cualquier tipo de terapia. Debe ser valorado y debe ser descartada un trastorno dual o un posible síndrome de abstinencia que ponga en riesgo al paciente o a las personas o a la misma clínica donde lo vayan a tener. Con base en eso, el Ministerio nos dio la razón a la Asociación Colombiana de Psiquiatría, aquí muchos somos miembros de la asociación, y desafortunadamente cuando las clínicas, centros de teoterapia, centros de rehabilitación de tipo religioso, de tipo, bueno, hay de muchos tipos, se dieron cuenta que los podían cerrar si no tenían psiquiatra. Entonces presionaron y al Ministerio le tocó echar para atrás y sacó una nueva resolución. En la nueva resolución pues dice que ya no es necesario el psiquiatra, que si hay un paciente agudo debe ser valorado por psiquiatra, pero ya no dice pues que ya quiere tener acceso, o sea, el psiquiatra, inclusive pues hay muchas instituciones que no tienen ni médico y le dicen al paciente tiene que tener un carnet de EPS y con ese carnet de EPS se supone que ya tiene acceso al psiquiatra y ya lo pueden ingresar. ¿Cuál es el objetivo? Yo pienso que el objetivo, pues inicialmente la Asociación Colombiana de Psiquiatría era que todos los centros empezaran a tener un norte claro de hacia dónde tenían que ir los pacientes y también que los pacientes pues fueran tratados en una forma médica y no, digamos, de culpa o de otro estilo. ¿Y cuál es el objetivo del Ministerio? Yo pienso que el objetivo del Ministerio sencillamente es político, donde hay mucha presión sobre el Ministerio y ya tendría que él da las explicaciones por qué hizo para atrás la norma. Tenemos otra pregunta acá. Creo que por tiempo ya es la última pregunta para que los doctores puedan usar. El factor genético sí puede tener alguna influencia en la adicción al consumo de drogas psicoactivas. Sí, doctor, gracias. Básicamente, pues la demostración clara es con el consumo de alcohol, eso sí ya está
absolutamente determinado. Con las otras sustancias hay estudios que no son concluyentes, pero con el alcohol sí definitivamente sí hay una condición genética que es determinante y clarísima. Me da pie, doctor, su pregunta para Trinet quiere cambiar el estigma que hay sobre los pacientes, enseñándole muy claro a todos los médicos, a todos los psiquiatras, que una persona que consume por primera vez se puede decir que es voluntario, se puede decir que voluntariamente consumió, pero es claro y los estudios de neuroimágenes nos lo demuestran todos los estudios científicos que el paciente cuando ya ha sido consumidor ya no consume por voluntad propia. Y tiene que ver, doctor, la parte genética. ¿Cuántos que consumen su porrito y no les pasa nada? ¿Y cuántos, como nos lo demostraba Cisne la vez pasada en un estudio de primer evento psicótico, y no estoy mal, hace unos años, nos demostraba cómo el consumo de marihuana antes de los 14 años nos destapaba todas las enfermedades mentales de tipo psicótico que tuviera ese paciente. Y lo que encontrábamos era que había recibido unos genes, pero la enfermedad